Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la nota a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en internet, de nuestro sitio web, de nuestras páginas en YouTube, en Facebook y en Twitter. Hoy tengo el agrado de platicar con un personaje muy emblemático de la política y también de la vida pública en Puebla. Él es Rubén Saravia Sánchez, alias Simitrio. Él es el líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre. Y bueno, pues qué mejor fecha para platicar con él que hoy, que es la conmemoración de la organización. Hoy conmemoran 48 años de una lamentable masacre de comerciantes y hoy estuvieron, por supuesto, manifestándose y expresando diferentes consignas sobre lo que está pasando en Puebla, y bueno, por eso salieron a las calles para conmemorar y por supuesto para hacer exigencias. Muchas gracias a Rubén Saravia. Es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de platicar con él. Siempre es rico platicar con un personaje como él. Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa y sin más preámbulos, a mí me gustaría preguntarle a Simitrio, ¿qué significa para la organización haber cumplido 48 años al servicio del pueblo? ¿Qué representa este aniversario y esta conmemoración? Muchas gracias, buenas noches a ti, a todas, a todos los que nos hacen el favor de escuchar, los que nos hacen el favor de escucharnos y en su caso vernos. Bueno, primero el hecho de cumplir 48 años tanto de la masacre, de desalojo, como de la fundación de nuestra organización. Primero significa la cristalización o la concreción de luchar de manera tenaz por hacer valer el derecho al trabajo, por lograr áreas definitivas de trabajo, porque dentro de esas áreas cada vendedor tenga la posibilidad de contar por lo menos con un lugar que cuente a su vez con las mejores condiciones posibles de trabajo y evidentemente la posibilidad de las mejores ventas posibles. Esa es una primera concreción, y una segunda es que en el transcurso de estos 48 años tuvimos la oportunidad de aprender y aceptar que somos parte como vendedores de la clase trabajadora mexicana y también somos parte del pueblo mexicano que hasta la fecha seguimos padeciendo la dominación y el saqueo por parte del sistema imperialista capitalista en general, particularmente por el imperio estadounidense, en lo cual juega un papel destacado el Estado mexicano, que es quien le posibilita, por ejemplo, con la modificación de la Constitución, el hecho de que pueda saquearnos a manos llenas, tal como se ve ahora con la privatización del petróleo, del gas, de la energía eléctrica, del agua, y ahora su pretensión de apoderarse de todo lo que significan las tierras raras que puede haber en México, particularmente el litio. Y en ese sentido, pues es el Estado quien se encarga de eso y obliga con sus fuerzas militares, policiales y sus tribunales a que la población en su conjunto tenga que aceptar, incluso contra sus intereses y sobre todo su voluntad, la imposición de programas, de proyectos que no solo les perjudican en sus bienes como la tierra, los bosques, el agua, el aire, sino que también destruyen los ecosistemas con tal de sacar las materias primas a través de los recursos naturales que saquean y que obviamente son los propios trabajadores mexicanos quienes hacen esas tareas a cambio de salarios míseros, de inseguridad en el empleo, de bajas o nulas prestaciones, es decir,
una superexplotación, de lo cual un símbolo concreto ahorita es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia autorizó que se paguen las jubilaciones y las pensiones con la UMA, es decir, la unidad de medida actualizada, en lugar de con el salario mínimo, a pesar de que la UMA tiene un valor de 80% del total del salario mínimo. Ese 20% que se quedan, pues significa ganancias para los capitalistas extranjeros y mexicanos, y eso es lo que el Estado propicia con sus medidas. Pero también significa que la Cámara de Diputados, el Congreso pues federal, autoriza la modificación de la Constitución para que en los hechos se puedan autorizar la extracción, el saqueo de nuestros recursos naturales y con ello la contaminación del medio ambiente, la destrucción o depredación de los ecosistemas, lo cual evidentemente contribuye al calentamiento global, que junto con las guerras en las que cada vez usan más las armas nucleares, las químicas, las biológicas y otras de destrucción masiva, ponen en riesgo a la sociedad humana, ponen en riesgo a la naturaleza y a la vida misma en el planeta. Esto nos lo ha permitido conocer y comprender estos 48 años de lucha y en consecuencia entendemos que no podemos seguir luchando nada más por nuestros intereses específicos como el derecho al trabajo, sin considerar todo este entorno de que a final de cuentas la posibilidad real de que se garantice el derecho al trabajo pleno para toda la población en edad de trabajar y capacidad de hacerlo, pues significa la necesidad y hasta la urgencia de transformar las relaciones sociales que hoy imperan en nuestro país. Eso obviamente es lo que celebramos y que evidentemente confirma que nuestra posición de rechazar la cerrazón, el autoritarismo, la imposición y la represión, pues ha sido correcta, nuestra posición sigue siendo, y que en lugar de ello es todavía más y mejor nuestra posición de el diálogo, la negociación y el acuerdo como el mejor método de solución de los problemas e incluso de las diferencias que pudieran existir entre el gobierno y nosotros. Básicamente es eso, y lo otro es que hemos podido extendernos en la relación con otros sectores y clases del pueblo mexicano en su conjunto y a través de ello con otros pueblos de otros países en el mundo. Muy bien, pues en esta noche, en esta emisión de Las Reporteras, estamos platicando con Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, líder de la 28 de octubre. Le pediríamos un favor nada más, Simitrio, si se pudiera centrar un poquito más la imagen para nuestro público. Ahí está perfecto. Y bueno, pues seguimos en esta plática que le agradecemos mucho. Hay un doble discurso, yo le preguntaba hace rato, ¿existe un doble discurso por parte de la administración del edil Eduardo Rivera Pérez, ya que por un lado convoca el diálogo a las organizaciones de vendedores ambulantes y por otro amenaza a los integrantes de la 28 de octubre que laboran en el centro histórico y en el mercado de Amalucan? ¿Cómo lo ven ustedes, este llamado y esta presión por otro lado? Pues en realidad no lo vemos como un doble discurso, sino más bien la aplicación del mismo interés y objetivo del Estado mexicano, en este caso a través del gobierno municipal, respecto de su necesidad y urgencia de mantener sometido y controlado al pueblo mexicano y como parte de él a las masas y dirigentes de la 28 de octubre. Fue muy claro que la condición que les pusieron a nuestros compañeros es que renunciaran a ser miembros de la organización, a presentarse como miembros de la organización y con la representación de la misma a las gestiones que tuvieran que hacer en relación con sus necesidades de trabajo.
Afortunadamente, nuestros compañeros pues, reconocieron como una forma, independientemente de la voluntad política que pudiera tener personalmente el presidente, como una forma de continuar el esfuerzo del Estado por destruir a nuestra organización como el instrumento de lucha que hasta ahora ha sido. Y en ese sentido rechazaron esas presiones, esos chantajes, reivindicaron su posición de ser miembros de la 28 de octubre y eso nos llevó a realizar la marcha del 20 de octubre que obligó a que el gobierno municipal, por voz del secretario de Gobernación municipal, finalmente aceptara que no es correcta esa actitud, que lo mejor es el diálogo, la negociación y el acuerdo. Y en eso estamos, esperamos que nada más esto de las palabras pase a los hechos. Hoy, de manera pública, en pleno Zócalo, me permití solicitar o exigir, según se quiera ver, al presidente municipal una reunión con la dirección de nuestra organización lo más pronto posible, tanto con el propósito de aclarar entuertos como para demandar la solución a nuestros problemas concretos y evidentemente ver la manera de aplicar programas que nosotros tenemos que no solo atienden nuestros problemas particulares, sino los problemas de la ciudad y del municipio, tales, por ejemplo, como la seguridad pública, la cuestión de la que se mantiene hasta ahora la privatización del agua potable, del alumbrado público, etcétera, ¿no? Pues de manera tal que pues eso vamos a poder tener respuestas concretas hasta que hablemos personal y directamente con el presidente municipal. Muy bien, pues seguimos en esta plática, en esta charla con Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, en esta edición de las reporteras. ¿Se logrará el ordenamiento del centro histórico como lo pretende el Ayuntamiento de Puebla? Hace rato decía Simitrio que el problema de el ambulantaje del comercio informal no es el principal problema del centro histórico de Puebla. Sí, efectivamente, no es el principal problema. El principal es, repito, la seguridad pública, la decadencia que tenemos en la infraestructura urbana y evidentemente el equipamiento correspondiente. Pero bueno, parte de eso es justamente la cuestión de la posibilidad de atender de manera adecuada algún problema social, como en este caso el asunto del comercio informal en la vía pública o en áreas públicas de la ciudad. No se trata de simplemente recurrir a los viejos métodos de desalojarlos de donde están para arrumbarlos en calles, en zonas más alejadas del centro de la ciudad o de las áreas comerciales, sino que fundamentalmente se trata de que ellos conozcan y en su caso acepten o modifiquen según sea lo que resulte nuestro planteamiento de sistema de abasto, distribución y comercialización popular que atiende el asunto de los vendedores ambulantes como parte de un problema mayor como es el reordenamiento comercial en su conjunto en toda la ciudad, el municipio y el estado, de manera que los negocios del gran capital extranjero y sus sirvientes socios mexicanos no resulten aniquiladores para el comercio popular, sino en todo caso complementarios y que contribuyan al desarrollo de la propia ciudad y municipio, porque el 60% o más de las ventas al menudeo se las están llevando ellos, pero las ganancias que obtienen no las invierten en obras de servicio público en beneficio de la población poblana, sino que se los llevan al extranjero, ya sea en paraísos fiscales o en otros lados, simplemente con tal de disfrutar de sus ganancias de manera muy particular, a costa de sacrificar a la ciudadanía, a la población en general y lógicamente a la ciudad, al municipio y al estado. Muchas gracias. Pues seguimos platicando con Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, líder de la 28 de octubre.
Y bueno, pues me gustaría preguntarle ahora, ¿en qué consiste esa propuesta de reordenamiento comercial en toda la ciudad que ustedes han planteado desde hace mucho tiempo a anteriores administraciones van y vienen, y sin embargo no se ha hecho caso a esta propuesta que ustedes tienen? ¿En qué consiste? Porque entiendo que son mercados nuevos, que hay una central de abastos en la zona del sur. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes tienen de manera integral? Si me permites, primero quisiera decirte que una forma de concretar lo que te dije hace un rato, de que Sí. se llevan el 60% y más, está el ejemplo concreto que se refiere al hecho de que en lugar de usar esos recursos o parte de esos recursos para crearse la infraestructura necesaria para el funcionamiento de sus propios negocios, esa infraestructura y los servicios se costean con el dinero público, lo desembolsan pues del presupuesto que corresponde al ayuntamiento. O sea que pagamos para que nos roben, ¿no? Ese es el asunto. La segunda cuestión en respuesta a tu pregunta concreta es que planteamos que hay que ir directamente a los centros de producción agropecuaria, industrial, tanto pequeña como mediana producción industrial, incluso artesanal, para establecer un puente directo entre esos productores y los comerciantes en la ciudad de Puebla. Eso ya te posibilita generar empleos para las personas que van a ir a traer esos productos. Van a tener que ocupar trailers, camiones de 3 toneladas, los Tortons, etcétera, que también significa el crear empleos para mecánicos, en fin, para otro tipo de gente, ¿no? O sea, no es solo nuestro interés particular. Segundo, en ese mismo sentido, es que una vez que están aquí ya las mercancías, hay que crear un sistema de almacenamiento que permita una conservación adecuada a fin de garantizar que en el caso de los perecederos lleguen al consumidor final frescos y evidentemente lo más baratos posibles. Y en tercer lugar, se requiere crear el equipamiento necesario. Por ejemplo, se requiere crear una central de abastos en el sur de la ciudad. No existe esa central y lo venimos reclamando desde hace muchos años. Se requiere crear una central también de abastos en el sentido de pescados y mariscos. Aquí el ex gobernador Rafael Moreno Valle hizo una burla de esto. Se llevó a unos cuantos comerciantes mayoristas de pescados y mariscos de la 16 Poniente a lo que era nuestro mercado Francisco y Madero y la convirtió en la supuesta central. Y bueno, ya sabemos los resultados, ha fracasado eso totalmente, nada más por no hacernos caso. Ya vieron cómo era el gobernador, ¿no? Autoritario, soberbio, en fin, represivo, ¿no? Y luego está el asunto de que se requiere crear esa central de abastos de mariscos y pescados en una zona de conexión entre el puerto de Veracruz, los puertos de Oaxaca y lógicamente la Ciudad de México. Por eso el punto que nosotros sugerimos es el cuadrante oriente-norte de la ciudad. Y eso pues, va a darle una agilidad y una posibilidad de desarrollo comercial a esta central, que a su vez va a redundar en beneficios para la población que incluso hoy viven en condiciones casi de miseria, ¿no? También se requiere la construcción de nuevos mercados, por ejemplo, en la zona poniente, a la altura de lo que sería Momoxpan, más o menos donde está la avenida esta, no recuerdo cómo se llama. Forjadores. Es una avenida, Forjadores, exactamente. Entre Manantiales y Momoxpan, crear ahí un mercado que sea popular a fin de garantizar el cubrir las necesidades de abasto de las personas que viven en las zonas de Ojotzingo, Cholula, parte de San Martín e incluso en la zona de comunicación hacia la región de Atlisco. Y eso va a descargar una posibilidad de buen servicio a la ciudadanía, bueno, a la población. Se requiere también crear otro mercado popular
en la zona oriente que posibilite conectar lo que ahora ya es casi de la zona conurbada, que es el asunto de la, ¿cómo se llama ese lugar donde está la caseta? De pasajeros en la autopista, Amozoc, No, Amozoc, sí. Amozoc, la zona esta de Cuantinchán y la zona de oriente de Valsequillo, en fin, todo eso, concentrarlo en ese mercado del oriente, va también a generar la posibilidad de un polo de desarrollo urbano, ¿sí? De tal suerte que tanto las vías de comunicación como el transporte se mejoren mucho más para dar mejor servicio a la población que requiere venir desde esos lugares a la ciudad o que de la ciudad necesita pasar por allí para trasladarse, por ejemplo, a la zona del sur del estado, allá principalmente en la zona de Acatlán de Osorio, conectando con Oaxaca, ¿sí? Que ahí tener la conexión incluso a partir de esa área con el propio estado de Morelos, casi en la entrada del estado de Guerrero. En fin, se beneficiaría toda esa región, ¿no? Pero bueno, no nos hacen caso. Entonces, para los vendedores en concreto significaría que tuvieran mejores condiciones de trabajo y mayores posibilidades de comercialización, que significaría un poco superar las condiciones de pobreza que hoy actualmente viven, porque la mayoría de los comerciantes hoy están encadenados a los agiotistas, a los proveedores, a las casas estas de préstamos, no me acuerdo cómo se llaman, que te piden que te formes un grupo y vayas, pides el crédito, te lo dan y hacen responsable a una de esas personas, ¿no? Entonces están esclavizados hacia ellos y esto se podría romper porque se generarían mejores capacidades económicas para los propios comerciantes, de tal suerte que ellos mismos puedan crear sus fuentes de autofinanciamiento y de esa manera, junto con los productores que te mencioné hace un rato y los propios consumidores, con estos polos de desarrollo, se posibilitaría un mayor y mejor desarrollo del municipio y del estado ya en su relación con las entidades federativas colindantes con nuestro propio estado. En esencia, ese es el planteamiento del sistema de abasto. Claro que también incluye la construcción de avenidas, de carreteras, de otras vialidades de mayor aforo, ¿sí? Y también un rediseño de las rutas del transporte urbano y suburbano de pasajeros, de tal suerte que se priorice las necesidades de la gente más que de la población, y esas necesidades son trabajo, abasto, estudio, atención médica, diversión, ¿sí? Más que las ganancias de los propietarios particulares del transporte. Vean lo que sucede con la ruta o el ruta, ¿no? La red urbana, lejos de ayudar a mejorar el sistema de transporte, ha propiciado una saturación que hoy, además de que no es suficiente para dar servicio a toda la población que lo requiere, pues opera de una manera que obstruye el adecuado desarrollo urbano de la ciudad y que lógicamente ha tenido que rescatarlo el propio gobierno del estado hasta en 2 o 3 ocasiones, no solo por la corrupción, que es, vamos a decir, innata en ese sentido, sino fundamentalmente porque no está correctamente diseñado sus rutas, ¿no? Hemos visto cómo se han creado rutas que no obedecen a un programa, a un plan previamente establecido, sino que más bien son como remiendos, algo así como confeccionar un traje nuevo con puros parches viejos. Muy bien. Básicamente es eso. Muchas gracias. Seguimos platicando con Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, líder de la 28 de octubre, y bueno, estamos platicando con él sobre la conmemoración del aniversario 48 de la organización, sobre el reordenamiento comercial que se requiere en Puebla, en la zona conurbada y por supuesto en general en el estado, y las expectativas que tiene la organización. También estamos hablando de temas políticos y de su relación con el nuevo gobierno municipal. Me gustaría preguntarle ahora a Simitrio, ¿de qué manera afectó la epidemia de COVID-19
la economía de los integrantes de la organización. ¿Cuáles fueron las mayores afectaciones que sufrieron los integrantes de la 28 de octubre? Y bueno, saber si hubo fallecimientos. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, bueno, primero permíteme ofrecerte disculpas a ti, a quienes nos ven y escuchan, por si hay ruido más del necesario. Ocurre que estoy en el interior del mercado Zapata, que nuestros compañeros están festejando el 48 aniversario y entonces el ruido del festejo más el asunto normal del regateo en las ventas, pues es lo que ocasiona esos ruidos que pudieran parecer extraños. No se Pero preocupe. no, es esa cuestión. En segundo lugar, ¿no? Está esta cuestión que preguntas, ¿no? Principalmente planteada en términos de fijar, bueno, no sé si la quieras volver a plantear para poder establecer mejores elementos en menos tiempo. Claro que sí. Le preguntaba a Simitrio, ¿cuáles fueron las afectaciones que tuvieron los integrantes de la 28 de octubre, los comerciantes, por supuesto, tanto de los que laboran en el mercado Zapata, en el mercado Hidalgo, en las diferentes locaciones en donde tienen ustedes agremiados? ¿Cómo les afectó el COVID-19? No, no. Y saber si hubo pues fallecidos, en fin, si nos pudiera platicar sobre ese Bueno, te tema, digo si que nos como pudiera compartir esa organización información. tenemos 48 zonas o áreas de trabajo en los que están compañeros de integrantes de la organización. La afectación ocurrió principalmente con los contagios que llegaron de fuera. En el caso de la organización, fue producto del contagio que trajo un empresario o funcionario de Volkswagen que vino a dar una conferencia o un curso a la empresa. Se contagiaron trabajadores de esa empresa que viven en San Francisco Cotlán y que a su vez tienen relación con sus familiares que son comerciantes, y ellos por esa vía llevaron el contagio hacia los mercados. Y bueno, sin embargo, lejos de aceptar la política o la creencia de que es un asunto meramente del virus, nosotros reconocemos que efectivamente es el resultado del virus SARS-CoV-2, ¿no? Pero que esencialmente es producto de la dinámica del funcionamiento del sistema. Las megagranjas de pollos, de cerdos y otros animales domesticados, pues prácticamente lindan ya en las zonas silvestres, donde los animales que ahí viven jamás son tratados y lógicamente conllevan esa clase de bichos que al acercarse a las rejas o paredes donde están los animales en las granjas, pues los contagian y ellos a su vez contagian a los trabajadores que los atienden y estos salen a sus propios familiares, a los lugares donde viven y se desenvuelven y de ahí se extiende, ¿no? Entonces, producto de la dinámica del sistema imperialista capitalista, porque hay que considerar que también los medios de comunicación son mucho más rápidos, las cadenas de producción son internacionales, ya no son nacionales. Nada más hay que pensar qué tan lejos está China, que es donde se origina el brote de esta enfermedad, y en qué tiempo llega al continente americano, ¿no? Entonces, de diciembre a febrero, que empezó a manifestarse aquí en México, estamos hablando de apenas 2 meses, y eso tiene que ver con esta agilización e internacionalización de las comunicaciones y el transporte de productos y mercancías, ¿no? Pues, y eso responde a la globalización neoliberal del sistema que en los últimos años hemos padecido y que hoy se encuentra en crisis, ¿no? Entonces, para atender esto, en primer lugar, no aceptamos la posición del gobierno en el sentido de que debiéramos cerrar los mercados. Los mantuvimos abiertos, garantizamos que nuestros compañeros se movilizaran para lavar totalmente los mercados y centros de trabajo, para fumigarlos, para desinfectar puesto por puesto, local por local, asegurar que cada quien tuviera en su propio local gel antibacterial, cubrebocas,
que se pusieran en las zonas de tránsito común lo que llamamos nosotros estaciones de prevención, que son tanques de agua con jabón, con gel y toallas para secarse, e incluso compañeras y compañeros que distribuyen los cubrebocas para la gente que no los lleva. Y las recomendaciones de que al entrar a comprar, si son familias y eso, pues no se aglomeren, sino que se mantengan en lo que alguien está haciendo su compra directa, los demás se dispersen, aunque no se separen tanto, pero que no sea foco de infección o contagio, ¿no? Y eso nos ha permitido que el número de fallecimientos, porque sí los hubo, al interior de nuestras filas fuera el menor posible. Pudimos aplicar lo que llamamos nosotros la receta de la abuela, que fue recuperar tratamientos naturales que te recomiendan, algo así como, por ejemplo, para el mal de ojo, ¿sí? No te lo cura ningún médico, eso lo curan nuestras madres, nuestras abuelas viejas, ¿no? Y que en ese sentido, el aire, por ejemplo, ¿no? Que parece que no, pero sí afectan. Y en ese sentido, así, ese tipo de recetas de la abuela es lo que aplicamos y que para nosotros se concretó en hacer nebulizaciones con pirul, con eucalipto y con un poco de vaporru. Son nebulizaciones lo más extremas posibles sin calor. Tomar todos los días temprano agua tibia, un poquito más caliente que tibia, con bicarbonato, a fin de cambiar el pH de las vías de las respiratorias, tanto las altas como las bajas, ¿sí? Tomar, hacer gárgaras con vinagre de manzana y tomar en el curso del día jugos de limón, naranja, o sea, cítricos, pues, ¿no? Y afortunadamente, te repito, el número de contagios fue muy bajo. La gente que sí se enfermaba es que traía la enfermedad, que se fue a Acapulco, se fue a Oaxaca, a Veracruz, y venía contagiado de allá para acá, pero contagios aquí en nuestros mercados, no digo que no hubieron, pero fue muy bajo eso. Y luego, en el caso de fallecimientos, también los hubo, pero tomábamos medidas de que si tu familiar está enfermo, o peor aún, ya falleció por el COVID, pues simplemente tú y cualquier miembro de tu familia no podían trabajar hasta que se pasara la llamada cuarentena, que no eran 40 días, era más tiempo, ¿no? Que se pudiera garantizar la depuración de esa familia para que no trajeran el contagio de lo que llevó a la muerte a su familia, ¿no? Y eso nos ayudó bastante, ¿no? Hoy te puedo decir que nosotros somos los únicos que en Puebla, como ciudad, como estado, ¿sí? Tenemos el más bajo índice de contagio. Se contagiaron más en la fiscalía que todavía en nuestros mercados. ¿De veras? Es cierto. Y eso confesado por el propio fiscal. Muy bien, pues seguimos platicando con Rubén Sarabia Sánchez, alias Dimitrio, sobre el 48 aniversario de la 28 de octubre. Y cambiando de tema, a 4 años del feminicidio de Mestre Sarabia, ¿qué avances hay sobre la investigación ministerial? Hace rato decía Dimitrio que va a haber algún tipo de encuentro con la Fiscalía para saber cuáles son los pormenores de los avances de esta investigación ministerial, pero ¿qué ha sucedido? Todavía no se da justicia, el crimen sigue impune. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo más grave de esto no es que no se haya dado todavía justicia, sino que lo que se está haciendo es precisamente para no hacer justicia. En el asesinato participaron más de 15 personas, solamente una está detenida. La pareja de él, con la cual fue detenida, la liberaron nada más por ser mujer menor de edad. No tenía todavía los 18 años y además ser madre, ¿no? En ese sentido. Por eso la liberan. Dejaron al margen la cuestión de su responsabilidad o no en el asesinato de Mestre. Y los demás de ellos estuvieron presos o están presos, 2 en la cárcel de Tlaxcala,
y jamás ha habido una solicitud de vinculación al proceso por el asesinato de Mestre. De los otros, a la Fiscalía, desde que estaba Fernando Rosales al frente, la Fiscalía Especial, nos indicó cómo les decían, más o menos cómo se llamaban, cómo se llaman, perdón, dónde están, cómo se mueven, etcétera. Y cuando preguntamos que por qué no los detenían, la respuesta fue que estaban esperando que giraran las órdenes de aprehensión para todos y no caer en el error de que giran la aprehensión para solo unos cuantos, los detienen, mientras que los demás se dan a la fuga. Nos pareció lógica ese razonamiento, pero resulta que en diciembre pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con documentos en las manos, nos muestra que nunca ha habido por parte de la Fiscalía, ni especial ni general, una solicitud de orden de aprehensión contra nadie más, ¿no? Entonces, pues eso que te indica, ¿no? Por otro lado, se ha negado sistemáticamente a abrir la línea política de investigación, porque sabemos claramente que la orden de asesinar a Mestre no vino de la gente que la ejecutó. Ellos no fueron más que un grupo de sicarios contratados para el efecto. La orden vino de funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle o incluso del propio Rafael Moreno Valle. No podemos afirmar categóricamente de quién ni por qué, pero sí sabemos que procede de ese gobierno. Pues por eso es que nuestro reclamo es que se abra la línea política de investigación, pero la más reciente ocasión, que ya tiene meses que tratamos esto, se nos condicionó a que pusiéramos nosotros otras denuncias para que hubiera elementos con los cuales se pudiera abrir esa línea política de investigación, lo cual significa hacer una investigación de esto, pues no directamente relacionado con el caso de Mestre, sino que, pues, no, es una especulación básicamente. Entonces, nosotros vemos que lo que se está tratando de hacer es lo que llamamos que nos den o quieren darnos gato por liebre, ¿no? Y en ese sentido, por eso nuestra demanda, nuestro reclamo es justicia verdadera para Mestre Omixóchitl Saravia Reyes. Y sí, se va a hacer la reunión, según la secretaria de Gobernación, con el fiscal, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal especial, a fin de saber qué ha pasado al respecto y por qué no han hecho lo que nosotros solicitamos y que en todo caso, qué es lo que procede para verdaderamente garantizar esa justicia verdadera que reclamamos. Estamos a la espera de que nos indiquen la fecha. Muy bien. ¿Qué ha hecho la organización en términos jurídicos para que no se le dé carpetazo? Ya nos platicaba un poco que pues están pidiendo la línea política de investigación, pero ¿qué más se puede hacer? Porque ya han pasado 4 años y pues los avances son muy lentos, muy mínimos. Bueno, aquí en el plano jurídico nosotros no hemos intervenido en ningún sentido, en ninguno de los procesos que se han desarrollado, porque no queremos que más tarde o temprano se diga que algo falló por responsabilidad nuestra de meter nuestra cucharota, ¿no? Ellos hagan lo que consideran que tienen que hacer y si sale bien, que bueno, y si sale mal, que asuman la responsabilidad. Nosotros en ese sentido simplemente hemos mantenido el reclamo jurídico de la reparación del daño a las víctimas directas de la represión, pero ahí ocurre que cuando se creó, quiero decir que la comisión esta de atención a víctimas se creó por parte de exigencias nuestras, específicamente por un amparo que promovió mi hijo Atleton Atiu Rubén Saravia Reina, ¿sí? Y el amparo se lo otorgan con el propósito de que se cree esa comisión y opere en ese sentido, ¿no? Y ahí lo atendió todavía Guillermo Pacheco Pulido como gobernador, pero esa comisión no se creó sino hasta ahora, en los primeros años del gobierno de Miguel, ¿cómo se llama? Bueno, el gobernador actual, ¿eh? Miguel Barbosa Huerta. Perdón, Miguel Barbosa, perdón por el gobernador, no es mala onda, pero no siempre me acuerdo de los nombres, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido se da la situación de que
se crea eso y la primera acción de esa comisión fue poner esa condición. Pues no la va a ver. Ningún juez ha resuelto que nuestros compañeros o yo mismo finalmente salimos libres porque somos exonerados judicialmente en razón de los delitos que se nos imputaron. Eso es lo que dicen los resolutivos. No dicen que somos víctimas de la represión, no lo dicen. La única que lo señala es la ONU, cuando hizo la nota diplomática hacia el Estado mexicano de señalar que se reconozca que el gobierno del Estado mantenía una situación de hostigamiento y persecución en mi contra, que la extendía hacia toda la organización y que en ese sentido demandó que se me pusiera en libertad, que se nos reparara el daño, etcétera, etcétera. Y hasta la fecha seguimos esperando. Muy bien, pues seguimos platicando con Rubén Saravia Sánchez, alias Emitrio. Quisiera preguntarle ahora, ¿cómo ve la 28 de octubre la reconfiguración política con el ingreso de las nuevas autoridades municipales y su relación con el gobierno del Estado? ¿Cómo ve, por ejemplo, la cercanía del edil Eduardo Rivera con el gobernador Luis Miguel Barbosa? ¿Qué representa para ustedes en términos políticos? Bueno, pues para nosotros significa que, pues en la medida que mantengan una buena relación entre ellos, ninguno va a tener el pretexto para echarse la pelota, ¿no? De que no se atiende esto porque es responsabilidad del ayuntamiento, o el ayuntamiento no lo atiende porque es responsabilidad del gobierno del Estado, ¿no? Ahí ya no hay ese pretexto y eso para nosotros resulta positivo, ¿no? Segundo, la posibilidad de que eso derive en hechos concretos de solución a nuestras demandas, pues está por verse, porque tiene que ver fundamentalmente con la voluntad política y la aplicación de la política que en general establece el gobierno federal, ¿no? Y en ese sentido, la manera de cómo la adecúen a las condiciones de Puebla va a implicar la manera como se establezca de parte de ellos la relación con nosotros. Afortunadamente, nosotros siempre hemos tenido la posición de que no importa la persona, el partido político que esté al frente de cualquier nivel de gobierno, lo que importa es que esos niveles de gobierno, a final de cuentas, son las instituciones que forman parte del Estado mexicano y que, por tanto, tienen que responder no como personas, sino como instituciones, en este caso, como gobierno. Y ahí es a donde nosotros depositamos nuestra esperanza de que podamos avanzar, independientemente de que nos atiendan o no, principalmente por nuestro trabajo de información y denuncia ante la opinión pública y sobre todo por la movilización político-social que realizamos. Muy bien, y en ese sentido, ¿cómo ve la relación del gobierno del Estado con la UAP? Hace un año, pues, había un conflicto abierto con el anterior rector, pero al parecer la nueva rectora tiene buena relación con el gobierno del Estado, con el gobernador Luis Miguel Barbosa. ¿Cómo lo ve también la 28 de octubre? Pues me parece bueno, sobre todo porque cuando se empezaron a manifestar públicamente las contradicciones entre el gobernador y el exrector, pues nosotros señalamos que había que tratar esas contradicciones teniendo cuidado en no caer en situaciones aberrantes como las del pasado, que se llegó incluso al asesinato del exrector de Samuel Malpica, ¿sí? Sino que debiera caber la sensatez política para que, en su caso, por muy agudas que fueran las contradicciones, pues se pudieran poner por delante los intereses de la población del Estado y particular y principalmente de la comunidad universitaria, más que del personaje que fuera el rector en turno. Hoy, aparentemente, la nueva rectora tiene esta misma visión, esta misma posición y espero que la mantenga y eso dé buenos resultados, principalmente para revitalizar el carácter científico de nuestra universidad, la formación científica
de nuestros estudiantes y lógicamente maestros, y que no se limiten a simplemente tratar de conseguir el certificado, el papel que los avala como profesionistas en X cosa y se dediquen a buscar trabajo que no lo van a encontrar y mucho menos bien pagado, ¿no? Mejor que se haga un trabajo científico que les lleve a buscar las causas, las manifestaciones y las consecuencias de los diversos problemas que existen en todos los ámbitos de la vida social, de la naturaleza y lógicamente de la vida en sí misma. Esto que acaba de pasar con la pandemia nos ilustró cómo a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, su periodo de conclusión, pues el hecho de que se priorizara la producción de los alimentos rápidos provocó que se degenerara en lo que ahora llamamos la alimentación chatarra, que a su vez esto degeneró en la caída de la presentándose problemas de diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, y que eso hace más vulnerable a la gente frente a problemas como los que ahora vivimos. Y entonces nos lleva a descubrir que desgraciadamente por el interés de la ganancia, los mismos que te venden la alimentación son los mismos que te venden los medicamentos y los tratamientos para supuestamente curarte, cuando realmente no lo hacen, solo te alivian para tenerte como un cliente cautivo, generador de ganancias para ellos, ¿no? Lógicamente que ese es un problema y pues al reconocerlo, pues lo hemos estado denunciando, lo hemos estado combatiendo, pero ahora sí que hemos estado como una voz en el desierto, ¿no? Muy bien. Y ahí nos mantenemos de todos modos. Muchas gracias a Rubén Sarabia Sánchez, alias Dimitrio. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido platicar sobre estos temas y le pediría un mensaje final para nuestro público de las reporteras. ¿Cuál es la perspectiva de la 28 de octubre en su 48 aniversario? Vimos que celebraron con presentaciones de libros, con actividades artísticas, lo que para ustedes representa, por supuesto, este 48 aniversario, pero ¿qué hay en el futuro? ¿Cómo ve la 28 de octubre los años siguientes y el mantenerse como un instrumento de lucha en el estado de Puebla? Bueno, primero que nada, pues mantenernos en la posición de rechazar la cerrazón, el autoritarismo, la imposición y la represión y luchar porque sea el diálogo, la negociación y el acuerdo el mecanismo de solución. Y sobre esa base, ampliar la vida y la lucha de la organización a no quedarse en los intereses particulares de los vendedores, sino que más bien adoptar la visión del guardabosques, no la del leñador, ¿no? El leñador solo tiene en mente al árbol que quiere tirar o que necesita tirar, pero pierde de vista todo el bosque. Y aquí debe ser al revés. Como guardabosques tiene que tener presente primero al bosque y con base en eso ubicar el árbol enfermo o muerto que pudiera causar daños al bosque en su conjunto y que por eso mismo hay que arrancarlo, ¿no? Esa es la visión que ahora estamos promoviendo y que nuestros compañeros de base están comprendiendo y lo están aplicando. No se trata de tener una posición egoísta, sino que más bien una posición verdaderamente social, de clase y de nación mexicana. Eso por una parte, y por la otra, reconocer que nuestra población, no solo particularmente la de la 28 de octubre, sino en general la mexicana, tiene una de las causas de la dominación, la explotación, el saqueo, la opresión en la que está sometida, pues el hecho de que tiene carencia de conocimientos. En algunos casos es completa ignorancia, en otros es un conocimiento funcional nada más, no es nada más para otra cosa más que para que sirvan mejor a los procesos productivos del sistema. Y en ese sentido, pues mejor es que la gente misma descubra que la ciencia no es exclusivo de
intelectuales o gente rara que se encierra en cubículos y laboratorios, sino que es una cosa que pueden tener ellos, que la tienen de hecho al alcance de la mano. Y aquí hemos hecho ejercicios de aplicar el método científico y los compañeros lo han sacado incluso exitosamente adelante, ¿no? Es la cuestión del transporte, del asunto de la del estado del comercio en Puebla, la situación del agua y otros recursos naturales, recursos naturales y entre otras cosas, ¿no? La cuestión de la salud, la vida, ¿sí? Y el bienestar de la población. Correcto, pues muchas gracias de nueva cuenta, un gusto de verdad platicar con Rubén Sarabia Sánchez alias Simitrio, líder de la 28 de octubre en este, que es su 48 aniversario. Gracias de nueva cuenta y a nuestro público de las reporteras, nos escuchamos y nos vemos en otra entrevista dentro de 8 días. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias a todos los que nos pusieron atención. Hasta la próxima. Un abrazo.